Out you holding me up. I'm strong enough to the words, for the words, for the words. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am a giant. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de Los Encanchados. Esperamos que estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Hola, hola a todos y a todas, ¿cómo estamos? Hola, maestro Armando, un gusto nuevamente poder continuar con esta ruta de revisión de ejes articuladores. Y recuerden que la riqueza en estos videos, que esperamos que puedan compartir y estén pasándole a otros colegas, es que además de aprender el eje articulador o de conocerlo de alguna forma, podamos ir haciendo como relación o aterrizándolo en particular a educación física. Esperemos que lo poquito o mucho que luego platicamos nos pueda ayudar a ir aclarando el panorama sobre el trabajo que desempeña educación física o el cómo educación física puede aportar desde nuestra área a estos ejes articuladores, cómo abordarlos, cómo irlos trabajando y cómo entenderlos en nuestras realidades. Entonces, si te parece, Armando, nos vamos directo. Primero recuerden que hacemos una breve revisión de lo que nos dice la lectura o la teoría en relación a los ejes y pues posteriormente conversamos un poquito, dialogamos sobre lo que es esto para educación física. Nuestro siguiente eje entonces es, Armando, gracias. Es fomento de la lectura y la escritura. Les recuerdo que los ejes articuladores, como bien lo vimos desde el primer video, es la forma en la que se van a abordar las problemáticas a partir de diferentes perspectivas, los diferentes. No quiere decir que nos vamos a dedicar en específicamente a esto. ¿Okay? Es la forma de abordaje con la que se va a atender la problemática y que justamente a través de estos diferentes ejes articuladores, cómo los vamos a relacionar para que el aprendizaje de los alumnos sea más significativo, sea integral y puedan lograr avanzar con sus procesos de aprendizaje. Bueno, pues como les decíamos, este es el eje articulador de fomento de la lectura y la escritura, en el cual la situación de la lectura nos pone en relación con la otredad, que es leer, no es solo decodificar los signos, las imágenes, las letras, las vocales, no es nada más eso, sino es reconocerse en las palabras de otros y construirse por medio de un diálogo. Por eso normalmente como personas, luego hay veces que nos gustan ciertos títulos de ciertas lecturas, de ciertas personas en particular, porque nos gusta cómo escribe, cómo define, cómo estructura las cosas. Y justamente es ese punto, nos estamos poniendo en el lugar del otro, nos agrada la forma en la que ese otro explica la forma, ¿cómo se llama?, de aprender y de abordar ciertas temáticas, y esto lo llevamos a esa decodificación de signos, a los aprendizajes de diferentes saberes, y que cómo podemos ir construyendo diferentes aprendizajes a través de esto. Y fíjate qué bonito hablas de esa identificación que se va dando el lector o la relación con la lectura. Y esta última parte que dice construirse por medio de un diálogo se me hizo muy interesante en el momento en que cómo es posible y cómo es de maravilloso que al momento en que leemos, aunque no estoy hablando físicamente con el que está escribiendo, estoy teniendo un diálogo porque al final es un diálogo de ideas, ¿no? De intercambio de ideas que se generan y me construyen o me reconstruyen o me crean nuevas ideas. Eso es maravilloso y por eso la lectura siempre ha sido como base y sustento en la educación, porque es sin duda alguna una formación muy importante en esos procesos. Y justamente en ese diálogo, pues en algún momento nos toca ser los que escribimos, ¿no? Y por eso en este eje articulador habla como la escritura conlleva el proceso de selección y generación de ideas, considerando las características de a quién va destinado eso que estoy escribiendo. La escolarización de las prácticas sociales de lectura y escritura
requieren de construir puentes curriculares cuyos contenidos guarden relación entre lo que se enseña y lo que se aprende en la escuela, con la forma en que se viven fuera de ella en la comunidad. Y esto es algo que hemos estado cada video siendo como muy constantes e insistentes, no porque queramos, sino porque es la base o es la línea que lleva este nuevo programa sobre la comunidad, la importancia de la cultura, el contextualizar nuestros aprendizajes, el generar esos puentes de que lo que el niño aprenda en la escuela, en este caso a través de lo que lee, de ese diálogo con el autor y esa generación de ideas para luego proceder a la escritura de tus propias ideas, sean vivenciadas, sean reales y que les sirvan en el contexto en el que viven. ¿Cómo lo ves, Armando? Sin lugar a duda es uno de los ejes articuladores, yo creo, más importantes, porque pues la lectura y la escritura es parte de ese diálogo, de esa conversación que muchas veces podemos tener, como bien decías tú, de manera oral, pero esta es una forma de comunicarnos con alguien más y con alguien que a lo mejor no conocemos. Eh, una de las partes, no sé tú, pero por lo menos para mí, fue una de las partes más bonitas porque pues nosotros no crecimos con un smartphone, no crecimos con un libro a través de una pantallita. Nosotros crecimos con el de querías un libro, te tenías que ir a la biblioteca. Entonces, justamente, esa es una de las partes tan hermosas que yo recuerdo mucho, que era sentarte, ir, buscar un libro, empezar a leerlo, que a lo mejor te aburría y decías, "Ay, ya no quiero", y en el siguiente capítulo cambiaba y espérate, no, ahora ya no lo puedo dejar de leer, y volabas, volaba tu imaginación, volaba tu creatividad, volabas porque simplemente te sentías parte de eso que está ahí. No nos metíamos tanto en la televisión, no nos metíamos tanto en ¿cómo se llama? En los juegos de video, en esas situaciones, sino que simplemente nos hundíamos en los libros. El libro era nuestra forma de divagarnos, nuestra forma de distraernos, y justamente entendimos que ese diálogo, así como la lectura, es como yo veo las cosas a través del otro. Cuando yo escribo, justamente tengo que pensar en cómo me gustaría que el otro lo entienda o lo valore desde el momento en el que yo lo estoy escribiendo. Así Entonces, es. es tan bonito y tan hermoso este proceso porque justamente hablamos de todas esas realidades que tiene la, la lectura y la escritura y nos damos cuenta pues de las finalidades que tenemos dentro de la escuela, ¿no? Así El es. fomentar el hábito de la lectura, dar un acompañamiento, en este caso, a los jóvenes porque están perdiendo mucho el gusto por la lectura, se están yendo mucho por la situación de los videos, de Videos. escuchar más que de estar viendo. Y justamente eso es algo que tenemos que ir tratando de ahondar en esas cosas, De retomar. meternos en la cultura de nuestra propia población, de nuestra propia comunidad. A lo mejor hay algún cuento, alguna historia, algo en específico que nos pueda hacer, pues es que sabes que no sé, a lo mejor este cuento es relativo al pueblo de aquí de donde vivimos, ¿sí? Entonces hay que buscar ese gusto por la lectura en los chicos, que lean cosas que les atraigan, que les llamen la atención, porque justamente esa lectura y escritura es lo que nos va a ir dando, por ejemplo, el mejorar la ortografía, el aprender ¿cómo se llama? A hacer a tener otras habilidades, el gusto por aprender cosas nuevas, el gusto por ser escuchado, ¿sí? El gusto por tener una convivencia con las demás personas. Aquí la lectura y la escritura caen en un punto en el que, no sé tú, pero yo siempre lo he sentido que es compartir una emoción de cuando tú lo estás escribiendo, ¿no? Puede ser una emoción incluso desde molestia de cuando estábamos chiquitos de que ponte a hacer la tarea y órale,
y recargabas más el lápiz y te salía hasta como dentro de 3 hojas y porque estabas enojado, pero ahí lo estás demostrando, ¿no? Así Y es, así es. justamente ahí sacabas esa enojo, coraje, frustración, lo que fuera, pero justamente ese es el punto. Ponerte en contacto con tus emociones a partir de lo que estás haciendo, a partir de la lectura y de la escritura. Así es, y como por ejemplo los niños desde chiquitititos, ¿no? Que a partir del dibujo, precisamente ellos están contando historias, es su primera, la primera forma de escritura que tienen a través de signos, a través de dibujos, y cómo justamente sirve para explicarse, para expresar, incluso para aquellos que a veces les cuesta un poquito, ¿no? El mediante la palabra, el poder expresar sus emociones o sus ideas incluso es una oportunidad para hacerlo a través de la escritura. Ahorita que decías de la generación en la que crecimos, yo soy de la generación y yo particularmente a la fecha me cuesta mucho, mucho, mucho la lectura en pantalla. Yo sí necesito decir, ay, huele a libro y tocarlo, ¿no? Sí, o sea, de verdad que si yo no siento el olor del libro y no toco, no escribo, por eso siempre estoy escribiendo, me cuesta mucho, mucho, mucho entender y aprender. Entonces, digo, qué maravilla los que lo pueden hacer de diferentes maneras, pero también es bonito que los niños tengan ese contacto porque es un contacto real, el tocar, desde el tocar el lápiz y el construir la letra, debe ser un proceso que los lleve por el camino del descubrir lo que son capaces de llegar a ser, a plasmar y a expresarle a otros a través de ellos mismos, a través de la escritura. En el caso de educación física, yo creo que aquí tenemos, luego decimos, ¿no? Por ahí alguna vez alguien me dijo, pues es que yo no me voy a poner a enseñarle al niño a leer y escribir, porque lo mío no es eso. O cuando dicen de las matemáticas, lo mismo. Y digo, hace mucho tiempo, en la actualidad espero que esas ideas hayan cambiado, porque ciertamente no nos vamos a poner en el pizarrón y en el cuaderno, pero educación física tiene aquí un área de muchísima oportunidad para apoyar y contribuir en estos procesos de este eje o de esta temática que es la lectura y la escritura en educación básica. Y no solamente estoy hablando de primaria, sino incluso secundaria, incluso inicial, por lo que decíamos de los dibujos. Pero desde el primer punto que es el desarrollo de la grafomotricidad, a partir de donde se evoluciona a la escritura y como consecuencia la lectura, porque van de la mano al final de cuentas. Entonces, si yo como maestro de educación física logro trabajar a través del cuerpo estos pequeños ritmos de movimiento que van a llevar a la escritura, claro que puedo contribuir a la formación de mis alumnos en este campo en particular y obviamente el trabajo en equipo con el maestro de aula y los padres de familia. No sé, Armando, hasta ahí, ¿cómo vamos? Pues mira, aquí también vale la pena que ahondemos, por ejemplo, en la parte del trazado de las líneas. El trazado de las líneas, como bien lo mencionas desde la grafomotricidad, el seguir el trazado de las líneas es extremadamente importante. Podemos enseñarle recorridos, porque por ejemplo nosotros hacemos eso, cuando hacemos un juego, por ejemplo, entre básquetbol, te vas en diagonal, agarras la pelota, después sales al otro lado. Entonces hay que enseñar todo ese tipo de cosas afuera de que nosotros estamos en el patio y de que las situaciones son más prácticas, también tenemos una estrecha relación con las otras. Es importante que, como tú decías ahorita, por ejemplo, a lo mejor yo quiero dejar, no sé, voy a empezar a ver en mis unidades didácticas a lo mejor el básquetbol, ¿no? Y la maestra de español quiere revisar, ¿cómo se llama? Cómo transcriben, cómo copian o cómo hacen ciertas cosas. Entonces yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo esta necesidad, ¿por qué no me echas la mano? Les dejo yo que, ¿cómo se llama? Que investiguen las reglas o el funcionamiento del básquetbol y tú revisas la gramática y yo me llevo la parte del conocimiento de lo que ya trabajaron. Entonces tú te vas con la parte que a ti te corresponde y yo hago la mía. ¿Te parece? O sea, yo dejo la tarea, tú revisas que esté bien trabajada, bien hecha, bien concluida y a partir de ahí yo me llevo las ideas principales al funcionamiento de mi A la clase. práctica. Fíjate que, ajá, sí, No, dices. adelante, adelante. Ah, no, que justamente es que
quisiera tener como gráficas aquí y poder hacerlo prácticamente, porque se me vienen como todas estas ideas que siempre platicamos, desde dónde vienen justamente los procesos del aprendizaje. No puedo dejar de lado estos procesos psicomotores como tal, donde dices, a partir, y por allá Couturier lo menciona muy claro, y a veces parece como chiste, pero dice, el aprendizaje o el conocimiento tiene que atravesarte corporalmente para que lo puedas vivenciar y entonces lo puedas realmente aprender. Si yo hago, por ejemplo, ahorita el trazado de líneas que decías, ¿no? Que los niños, me voy del chiquito hasta los más grandes. El niño le pongo con una cinta, le pongo con un gis, le pongo con lo que quieras, en tamaño macro en la cancha. Con todo el cuerpo va a caminar sobre las diferentes líneas. Por ahí están, ¿no?, los ejercicios de lectoescritura de los chiquitos de primero, que es diagonales, curvas, Mixtas, onduladas. horizontales, verticales, todas las líneas horizontal, vertical. Esas líneas las llevo al patio de manera macro. El niño lo está vivenciando con todo el cuerpo. ¿Qué pasa? En ese proceso, aquí arribita, está entendiendo que es de esquina inferior a superior, de arriba, ahora de la contraria, que es una curva, que lo está sintiendo. Después me voy a que él lo dibuje en la cancha. Después me voy a una cartulina. Después me voy al plano donde están sentados en una hoja grande. Para que después, lo último, es llegar al cuadrito del cuaderno. Y muchas veces en preescolar, en primaria, primer año, quieren que el niño ya haga chiquita la letra sin haber pasado por todos estos procesos desde lo macro hasta lo micro. Y eso creo que desde ahí educación física tiene un papel súper importante que podríamos estar haciendo. Además que todos aquí lo sabemos bien, todos los elementos que involucran en cuanto a lo motriz, la lectura y la escritura, que es el ritmo, la lateralidad, la coordinación, la fuerza, el desplazamiento. Esos elementos son los que trabajamos y claro que los podemos trabajar para apoyar a que el niño mejore y desarrolle su escritura. En el caso de los grandes de sexto, quinto, sexto, secundaria, para aquellos que todavía no logran una letra o una caligrafía entendible, para aquellos que no tienen la capacidad de concentrarse a la hora de escribir y de leer. Entonces hay diferentes estrategias que se pueden utilizar sin duda desde educación física para estos procesos de este eje articulado en particular. Así es, como mencionas, aquí es importantísimo, por ejemplo, la parte de la lateralidad obligatoria, de izquierda a derecha, porque eso es prioritario. La segunda, la parte de ir desarrollando las habilidades de los chicos en torno a los diferentes movimientos que realizan, que vivencien ellos la realidad de lo que está pasando. Que si yo quiero que, por ejemplo, el niño haga una línea en espiral, que por ejemplo le puedo enseñar a rodar y decirle, mira, lo que tu cuerpo está haciendo al momento de hacer este movimiento es estás haciendo una línea en espiral. Ahora, entonces justamente ese es el punto. Cuando le permites al niño entender, relacionarse con su cuerpo con respecto a todos este tipo de actividades, la entiende con mayor facilidad. Con los más grandes, por ejemplo, porque dicen, no, pues es que estamos hablando de primero, segundo, con los más grandes, por ejemplo, la visión periférica, que tienes que desarrollar la parte de la visión periférica y para desarrollar la lectura a velocidad, normalmente se le solicita al niño que encuadre la vista con respecto al primer cuadrante medio de izquierda a derecha, para que de ahí solamente recorra los ojos hacia los siguientes y pueda en ubicación espaciotemporal continuar trabajando cada uno de los apartados de párrafos que les corresponde. Entonces, realmente hay muchas cosas que tiene que ver educación física con cada una de nuestras actividades y nuestras funciones. El punto es saber qué es lo que estamos haciendo y en qué es en lo que estamos incidiendo, porque ese es el punto. Si yo sé en qué estoy ayudando, cuando al niño le hace falta, yo sé qué tengo que hacer. Sí. Pero si nada más lo trabajo porque a mí lo que me interesa es que el niño se mueva, pues no voy a estar apoyando a esa educación y a ese desarrollo integral del sujeto, porque por obvias razones no sé en qué estoy impactando, no sé qué es lo que estoy haciendo. Tengo que observar, entender y saber en todos los procesos qué es lo que yo estoy haciendo y cómo infiere mi trabajo en las realidades de los chicos. Así es, y sobre todo ese trabajo colegiado que también siempre estamos mencionando ahorita, ¿no? Que
como dices, estemos en relación a lo que no es que yo estoy al servicio del docente de aula o él al servicio mío, sino más bien en este trabajo colaborativo, en ese trabajo en equipo que tenemos que estar desarrollando, no porque me lleve bien o no me lleve bien con el maestro, no porque me vaya a ser su amigo o su amiga, simple y sencillamente por el bien de lo que los niños están aprendiendo en ese momento y por las necesidades que están teniendo. Por eso nuevamente yo soy muy de recalcar ahorita el tema de partir de la problematización. Yo no me voy a poner actividades por aparte en educación física porque se me ocurrió o porque la quiero hacer nada más porque se ve bonita, sino porque tenga una relación o una que dé respuesta a una problemática que se está teniendo, ya sea en el aula, en la comunidad, en la localidad, donde sea que estemos, pero en este trabajo colegiado, ¿cierto? Aquí es importante también que observemos que educación física infiere en muchas de esas actividades. Por ejemplo, en la parte con el esquema corporal, ¿sí? Él identifica de manera clara su propia noción. Ahora, justo como nos lo decía la maestra Ana, el cuento motor, cómo vamos a ir desarrollando poco a poco esas actividades. La utilización de un conocimiento básico en los ritmos, por ejemplo, físicos. Puedo decirle, por ejemplo, que dependiendo de mi sonido, de la voz, que si él me ve hablar más grave, él tiene que hacer cierto movimiento, que si me ve hablar más agudo, tiene que hacer esto. Entonces estamos trabajando aparte la parte de la audición, pero también con la dicción y con que él vaya escuchando a lo mejor ciertas sílabas cuando estamos trabajando sílabas complicadas, la S, la F, la R, la R. ¿Cómo lo vamos tratando? Ahora, también a través de las actividades que nosotros manejamos con los chicos, ¿sí? Trabajando y expresando y comunicando sus ideas de manera clara, ellos pueden mejorar la comunicación. ¿Por qué? Porque tienen a partir de la lectura y la escritura un bagaje ¿cómo se llama? De su breviario cultural de verbal. Ellos saben más, se pueden comunicar mejor a partir de la lectura porque conocen más palabras, tienen mayor extensión en su vocabulario. Esa era la palabra que estaba buscando. Extensión en su vocabulario. Ahora, aquí la utilización por ejemplo, nosotros hacer circuitos motores, juegos sensoriales, formas jugadas que llevamos dentro de esto no solamente le va a permitir al chico ser competente de manera física, sino también le va a permitir adquirir emocionalmente una seguridad con respecto a sus ideas, a sus emociones, a sus sentimientos, a tener la tranquilidad de expresarse con sus compañeros aún de manera verbal y justamente esto en algún momento poderlo trasladar a una exposición cuando él se pare frente al grupo y poderlo hacer o tenga que hacer la redacción de algún trabajo o algún título que se mande a casa. Hay muchas cosas en las cuales inferimos, pero justamente, y como se los dije, tenemos que saber en qué y cómo estamos atendiendo para que justamente sepamos cuando tengamos que ayudar, dónde tenemos que ayudar. Perfectísimo, Armando. Muchísimas gracias. Con esto cerramos entonces este eje articulador de lectura y escritura y justamente vamos a terminar diciendo que este eje va a ser entonces el proceso donde el alumno va a ir desarrollando, creando, generando a partir de ese diálogo con otro en la lectura nuevas ideas que pueda proponer, que pueda plasmar posteriormente a través de la escritura y siempre como siendo estos los principales o uno de los principales medios de comunicación con el otro hacia el exterior, partiendo de sus realidades y donde educación física también a través de la expresión vivenciada, como decíamos, puedan explorar y manifestar todos estos elementos que se requieren para desarrollar la lectoescritura en este caso y donde sin duda alguna podemos hacer un gran papel, intervenir. Ya dimos algunos ejemplos o algunas actividades donde pudiéramos estar encontrando el desarrollo de educación física en este eje articulador.
Muchísimas gracias, un placer como siempre, queridos colegas. Esperemos que puedan seguir compartiendo y vamos a seguir hablando de más temas. Ay, tenía que hacer este comentario. Tenemos ahorita el proceso de lo que es el plan de estudios, el plan y programas, que es bastante largo porque pues son temáticas que ya hay por todos lados, pero en cuestión de educación física pues nos estamos yendo despacito para poder ir haciendo junto con ustedes los análisis, entendiendo y tratando de aclarar, aunque no está todo dicho y todavía puede ser modificado, pero sí tratando de ir teniendo más ideas, sobre todo eso, es ir teniendo idea a partir de la lectura que hacemos en Enganchados y las propias ideas generando, sobre todo en este canal, que es para ustedes y para todos los que ustedes puedan compartir. Pero también vamos a ir más adelante hablando de otras temáticas en relación o de interés para lo que es el gremio de educación física y por qué no para los docentes de aula también, que a veces les toca cubrir esta parte, ¿no? De educación física. Entonces, Armando, un placer, nos vemos pronto, próximo video. Muchas gracias. ¡Mua! Es un gusto saludarlos, cuídense muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Enganchados. Haber visto este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.